Yo creo en Milagros es una serie que ha nacido en nuestro corazón para poder inspirar la fe y la vida de oración de muchas personas a través de testimonios reales que han sido comprobados clínicamente con historiales médicos. Y desde el primer momento en cada uno de los testimonios estamos teniendo momentos de oración para que aquellas personas que se sientan identificadas con la situación de los protagonistas puedan recibir un momento de administración, un momento de oración, no solo escuchando lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también darle la oportunidad a que otras personas puedan recibir en su propia vida, en su propio cuerpo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando milagros hoy, de la misma manera que sucedió hace 50 años atrás y de la misma manera que ocurrió 2000 años atrás a través de la vida, la obra, el ministerio de Jesús. La Biblia nos habla claramente que esto sigue vigente, que no se ha terminado y que cada una de las historias que hemos venido contando relatan encuentros poderosos de muchas personas con el poder de Dios. Y en la historia de hoy, Ricardo Kichline, quiero que prepares tu corazón, que prepares tus expectativas, que puedas oír con fe, como hablábamos en el testimonio de Pablo Gunn, que fue el último vídeo que hemos publicado de esta serie Yo Creo en Milagros, y que puedas recibir tanto el testimonio como el momento de oración con fe y con expectativa. Bien, la esposa del pastor de la primera iglesia evangélica reformada de Vandergrift en Pensilvania acababa de terminar de narrar el maravilloso milagro en la vida de su hijo Ricardo, cuando una persona completamente extraña se puso de pie en el auditorio diciendo: señorita Kuhlman, yo soy un desconocido para la madre del joven Ricardo, pero sé que cada palabra que ella ha hablado es verdad. Mi hija era enfermera en el hospital presbiteriano cuando el milagro tuvo lugar y ella me dijo todo lo que ocurrió tal como sucedió. Es decir, aquí ya tenemos varios testigos que hablan acerca de este testimonio. Y esta es una víctima de una mielitis aguda que ahora veremos en qué consiste. El 15 de mayo de 1949, Ricardo Kichline, estudiante de 16 años de edad, fue atacado de parálisis. Un día se cayó sin razón aparente y después empezó a tener dificultades para levantar sus pies. Cuando el día siguiente se le notó un marcado y muy peculiar defecto al andar, sus padres se pusieron muy alarmados, llamaron al doctor, quien después de examinarlo se mostró muy intrigado sin dar públicamente su diagnóstico. Durante las 24 horas siguientes, Ricardo empeoró hasta el punto de que al tercer día ya no podía ni siquiera levantarse. Sus piernas estaban completamente paralizadas. Los esposos Kichline oraban desesperadamente que el médico pudiera detener esa terrible enfermedad, al observar que esa parálisis se extendía por el cuerpo de su hijo. Pronto Ricardo no fue capaz ni de sostener una taza. Respiraba, como su madre lo expresa, intermitentemente y tenía que ser cuidado y tenía que ser alimentado como si fuera un bebé. Después de 2 semanas de creciente parálisis, tras una consulta médica, Ricardo fue llevado al hospital presbiteriano de Pittsburgh. Su madre, Laura, se sentó a su lado en la ambulancia mientras su padre se adelantó en su propio coche. Podía hablar, dice Laura, y su mente era tan clara como la nuestra, pero ya para este tiempo la parálisis había avanzado hasta su cuello. Antes estuvo completamente paralizado de la cintura hacia abajo, pero ahora lo estaba casi enteramente de la cintura hacia arriba. El día después de entrar en el hospital, sus padres hablaron con el director clínico, recibiendo la trágica noticia de que Ricardo era víctima de la así conocida mielitis
transversa aguda, una forma de parálisis deformadora. Este mal se origina en el cerebro, pero las manifestaciones comienzan a exteriorizarse hacia los pies. La enfermedad se dirige hacia la cintura y luego pasa a través del cuerpo a los órganos vitales superiores. En la forma aguda del mal, tal como lo sufría Ricardo, la muerte puede sobrevenir rápidamente al extenderse la enfermedad a las partes de la médula espinal que están conectadas con el corazón y los músculos de la respiración. Anticipándose a tal suceso, se preparó un pulmón de hierro y se colocó en la habitación listo para el caso de ser necesitado. El pastor Kishline y su esposa quedaron petrificados cuando el doctor les reveló la grave situación de su hijo. Fue un golpe duro. Les parecía en aquellos momentos que el mundo había llegado a su fin y que la razón de ello es explicable. Ricardo era hijo único, concebido y llevado con gran dificultad. Años después del casamiento de sus padres, vino a nosotros, dice Laura, en respuesta a mis anhelos y mis oraciones de que Dios me diera un niño, porque yo había sufrido un accidente cuando era niña y aparentemente no podía tener hijos. Finalmente fui operada para poder dar a luz y recuerdo mi gozo al decirme el cirujano: ahora ya podrá tener el hijo que desea. 5 años más tarde nació Ricardo. Su nacimiento fue la realización de ese sueño por tanto tiempo que su madre estuvo esperando, y ella nunca podría tener otro niño. Todas las esperanzas y aspiraciones de ambos padres residían en aquel muchacho de 16 años, ahora completamente paralizado y amenazado por una inevitable muerte repentina súbita. ¿Qué podemos hacer? Fue el primer angustioso lamento de Laura dirigiéndose a su esposo después de escuchar el veredicto de este médico. Y antes de poder responder, el sabio y amable doctor, educado en un ambiente cristiano, contestó cariñosamente a su pregunta: ¿tendrán todavía tiempo para orar? Les explicó que si todo iba bien, Ricardo estaría hospitalizado allí la mayor parte del año y sería después llevado al centro de rehabilitación en Pensilvania. Y así supieron los Kishline que su hijo estaba destinado a ser paralítico si vivía, y esto no podía ser asegurado por nadie, porque no se podía determinar si el corazón resistiría la gravedad de su estado. Bien, Laura, que había sido cristiana desde su niñez, a la edad de 18 años, consagró su vida enteramente al Señor para su servicio como Él quisiera y donde Él quisiera. Pero no fue sino hasta pocos meses antes de caer su hijo enfermo que ella fue testigo del poder milagroso de Dios sanando cuerpos quebrantados. En el mes de noviembre anterior, su esposo había asistido a un servicio en el auditorio Carnegie y, como dice Laura, regresó a casa grandemente entusiasmado por el ministerio de la señorita Kuhlman y comentando la manera maravillosa en que Dios la usaba. Por lo tanto, cuando 2 meses más tarde un joven amigo de Vandergrift contrató un autobús para ir al auditorio, Laura decidió acompañarles a todos. Se sentó en el palco durante aquel primer servicio de sanidad, y que ella quería asistir, y en el principio estaba grandemente intrigada por lo que estaba viendo. Yo jamás había presenciado el poder de Dios visiblemente en acción, dice ella. Por supuesto que yo sabía que Dios había hecho una obra maravillosa en mi propia vida, pero nunca había visto su poder actuando instantáneamente en los cuerpos de las personas como lo había visto allí. Sucedieron muchas sanidades asombrosas en aquella noche. Y yo, sorprendida por lo que estaba viendo, empecé a orar por nuestra iglesia con un fervor que nunca antes había conocido. Estaba inexplicablemente emocionada, sintiendo el poder de Dios en mi cuerpo, allí en ese auditorio. Ahora estoy segura de que Dios estaba preparándome para el dolor, el sufrimiento y la angustia que me esperaban.
y de qué modo tan admirable él había de continuar preparando este camino. Una noche, cuando los Kishline meditaban sentados al lado de la cama de su hijo enfermo, Laura abrió su Biblia y sus ojos parecieron lanzarse a Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Yo no podía apartar mi vista de esas palabras. Recuerda, era como si Dios realmente me hablara y recordara que lo que yo dije, creo, en voz alta. ¿Me hablas a mí, Señor? Ciertamente, porque en aquella noche Laura fue inducida a creer esas palabras de la Escritura con toda su alma y todo su corazón. Como dice ella misma, ¿acaso no había visto milagros de sanidades realizadas por el poder de Dios en el auditorio Carnegie y en los servicios de la señorita Kuhlman? Yo sabía que no eran curaciones imaginarias, sino verdaderas. Yo en realidad había visto el poder de Dios sobre su obra maestra, el cuerpo humano, sin saber que en un futuro cercano en nuestro hogar tendríamos desesperadamente la necesidad de su ayuda. Aquella noche, Laura y su esposo, el pastor reformado, escribieron a la señorita Kuhlman pidiendo oración por la sanidad de su hijo. La señorita Kuhlman sugirió, nos relata Laura, que nos entregáramos a la oración basados en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nos apegamos a esta promesa ciegamente, apropiándonos de ella. Continúa, y aunque no puedo probarlo, yo creo que cuando realmente comenzamos a poner nuestra confianza en Dios basados en sus promesas, la parálisis se detuvo antes de llegar al corazón de Ricardo. Durante este periodo, Laura no perdía ninguna de las participaciones radiales y ayunaba regularmente porque, dice ella, conocí el valor del ayuno en el terreno espiritual, dice ella, cuando asistí al primer servicio de sanidades y vi los resultados. El reverendo Kishline conocía también el valor del ayuno, pero debido a una seria operación que había sufrido en febrero recientemente, necesitaba recobrar sus energías físicas tan pronto como le fuera posible, además de las energías que gastaba no solo para sus actividades en el ministerio, sino también en la enfermedad de su hijo. Él halló consuelo por el hecho de que no podía ayunar físicamente en aquel entonces en las palabras de Isaías 58. Mientras oraban juntos por la sanidad de Ricardo, Laura examinaba diligentemente su corazón, comprendiendo la realidad de las palabras. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad y el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Hizo un voto de que si Dios tenía a bien contestar sus oraciones, toda la gloria sería dada a Él siempre. Fue en la mañana de un día de junio en que Dios, a través de su Santo Espíritu, obró en respuesta a sus muchas oraciones y gran fe. Ricardo yacía pesadamente en su cama, como lo había hecho ya por semanas. Un peso muerto, decía él, como de plomo. Los médicos regularmente investigaban la sensación de mi cuerpo de cintura abajo, pinchándome con un alfiler para ver si él sentía algo. En ese día, que sería el gran momento de sus vidas, Laura había estado ayunando durante un largo periodo de tiempo, algo poco acostumbrado. Ella y muchos de sus amigos que también estaban ayudando, seguían la costumbre de arrodillarse en oración por Ricardo al escuchar el programa radial de la señorita Kuhlman. Y a las 10:55 sucedió. Estando uno de los médicos del hospital a su lado, el poder de la resurrección de Dios tomó el cuerpo paralizado de Ricardo y la vida comenzó a fluir en sus miembros, en sus órganos. Yo sentí el poder de Dios en todo mi cuerpo, recuerda Ricardo. Comencé a temblar violentamente sin control. Me imagino que esto duró unos 4 o 5 minutos. Luego que acabó ese temblor, casi inmediatamente comencé a tener la sensación en mis piernas. Al día siguiente, sigue Ricardo, fui invadido nuevamente por el poder exactamente a la misma hora, a las 10:55 de la mañana.
pero sonríe diciendo: yo en realidad estaba ignorando lo que había sucedido, ya que nunca había asistido a un servicio de sanidad, y no fue hasta que comencé a asistir regularmente a las reuniones de la señorita Kuhlman después de mi curación, que comprendí haber experimentado el poder de Dios en mi propio cuerpo aquella mañana en el hospital. O sea, él tuvo la experiencia, pero no sabía lo que le estaba ocurriendo. Después de un tiempo extraordinariamente corto, Ricardo salió del hospital y en septiembre regresó al colegio para graduarse. Todo lo que la ciencia médica y la fisioterapia puede hacer se le aplicó, por lo que el conocimiento y la habilidad humana no pueden realizar. El creador de este muchacho pudo hacerlo y lo hizo en pocos instantes. Buenos doctores, expertos en fisioterapia y hábiles enfermeras habían hecho sus mejores tratamientos esmeradamente y afectuosamente, pero los médicos se referían después a Ricardo como el paciente sanado por un poder de lo alto, pues su curación había sido algo enteramente diferente de los resultados obtenidos en otros casos y realmente de lo que ellos estaban esperando. La sanidad total de Ricardo no fue instantánea, pero cuando salió del hospital, habiendo aprendido a caminar de nuevo con ayuda de aparatos, muchos de los cuales conocían su condición, reconocieron que Dios está en su trono y que la edad de los milagros no ha pasado. Cuando el reverendo y la señora Kishline dieron las gracias a los médicos del hospital presbiteriano por sus esfuerzos en el caso de su hijo, ellos le respondieron rápidamente: no nos lo agradezcan a nosotros, den las gracias a Dios, Él lo hizo. Los Kishline más que nadie sabían cuán verdaderas eran estas palabras. Toda esta maravilla de poder sanador continúa creciente y aumentando en favor de otras personas, dice la señora Kishline. Y por ellos damos gracias a Dios, pero particularmente de que en su infinita misericordia se apiadó de nosotros hasta el punto de enviar su poder sanador desde el cielo para suplir nuestra desesperada necesidad. Un pequeño grupo de fieles cristianos de varias denominaciones, agradecidos por la compasión que Dios mostró para con esta familia y conmovidos ante la evidencia del poder de la oración, se reúnen cada miércoles por la noche en la iglesia del pastor Kishline para alabar a Dios y ofrecer oración por todos aquellos que envían sus peticiones por cualquier necesidad. Durante años, desde la sanidad de Ricardo, Dios ha contestado bondadosamente las oraciones de estos creyentes, otorgándoles incontables bendiciones demasiado numerosas para poder ser relatadas aquí. Y muchos de los que han acudido a estas reuniones han encontrado al Señor Jesús como su Salvador personal. Y este es, por supuesto, el más grandioso milagro que puede suceder. Ricardo es un testimonio viviente del poder de Dios. Y debido a su sanidad, él expresa, muchos han venido de otros estados cercanos y lejanos para asistir a los notables servicios de la señora Kuhlman. Y aquí es donde aprenden ellos de primera mano lo que Dios puede hacer y hace. Han pasado 12 años y medio desde la sanidad de Ricardo, y aquel muchacho de 16 años es ahora un joven de 29, mide más de 1,85 metros de alto y es físicamente fuerte, tanto como lo es en su vida devocional y dedicación a Dios. Él trabaja actualmente en la compañía de Orangos en Ohio, fabricando órganos de tubos con cuya música el nombre del Señor es alabado en muchas de las iglesias. Y quisiera leerte un salmo, una canción que escribió Charles Wesley. Dice: oh, si tuviera lenguas 1000 para cantar al Redentor, la gloria de mi Dios y mi Rey, los triunfos de su amor. Sordos, oíd, mudos, cantad su nombre al ensalzar. Al Salvador, ciegos, mirad, ante él, cojos, saltad. Y esto
representa, ¿no?, en este testimonio lo que Dios pudo hacer a través del poder de la oración. Me encantan este tipo de historias en las cuales las personas ni siquiera físicamente estuvieron en un lugar para que oraran por ellos, sino que el poder de la oración trasciende tiempo, espacio, materia, trasciende cualquier separación. Y yo quisiera poder animarte que a través de este testimonio tú puedas creer. Si te encuentras en una situación como la de Ricardo, quizás te han dado una noticia, quizás tienes alguna limitación en tu cuerpo, me gustaría que puedas unir tu fe con la mía, que juntos podamos creer que Dios puede hacerlo. Señor, quiero darte gracias por cada una de las personas conectadas con nosotros en este momento. Yo oro, Señor, para que tu poder milagroso, de la misma manera que actuó en la situación de Ricardo Guislain, que, Señor, sea desatada a través de las pantallas, a través de la internet, Señor, que sea desatado ese poder milagroso, que esté alcanzando en este momento personas con movilidad reducida, personas que hayan tenido diagnósticos trágicos. Señor, declaramos que tú tienes la última palabra y enviamos esa palabra, Señor, que trae sanidad al cuerpo. Señor, gracias por piernas que recobran movilidad. Gracias, Señor, por brazos que recobran movilidad. Gracias, Señor, por milagros creativos. Los declaramos en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra y enviamos tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés respaldando cada uno de estos testimonios, trayendo, Señor, en obra el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría recibir noticias de lo que Dios está haciendo en tu vida, así que déjanos tu comentario en este vídeo. No te vayas sin contarnos lo que Dios está haciendo en tu vida y no le robes la oportunidad a otras personas de poder escuchar este testimonio. Así que dale al botón de compartir, envíaselo de forma personal a 5 a 10 personas a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de las redes sociales, y que otras personas puedan escuchar de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hace hoy en día.